Bienvenidos. Álvaro Ortiz Monsalve, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, egresado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad y profesor en la misma. Los saluda. Vamos a continuar con el ciclo sobre las valoraciones básicas y fundamentales de los derechos subjetivos patrimoniales, llamados en el lenguaje común obligaciones y en el Código Civil colombiano derechos personales. Vamos a trabajar en el día de hoy lo relacionado con las obligaciones con pluralidad de sujetos, que se dividen en conjuntas subjetivamente o mancomunadas, solidarias e indivisibles. Pero antes vamos a combinar la praxis y la teoría y la praxis. Y para estos efectos, en la sesión anterior se dejó planteado una situación jurídica referida a un contrato de prestación de servicios con dos acreedores y dos deudores. Y de manera específica se pidió que se mirara cómo se regulan las relaciones entre estos sujetos si uno de ellos paga o si uno de ellos exige, y además su régimen jurídico. Iniciamos con esta parte y saludando y felicitando a los estudiosos del derecho, para lo cual tenemos un libro guía o base que es el Manual de Obligaciones de Álvaro Ortiz en su 7ª edición, complementado con el tomo 3 de Valencia Sea Ortiz Monsalve, editados ambos textos por la Temis. El caso referido en la sesión anterior y sobre el cual vamos a tratar de una manera breve, nos plantea la existencia de un contrato. Y como todos sabemos, la finalidad del contrato es la de crear obligaciones. Y esta clasificación que hemos visto debe servirnos para eso, para poder interpretar el alcance de un contrato y especialmente las obligaciones que surgen. Además, planteamos la pluralidad de sujetos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que necesariamente cuando examinemos el contenido de un contrato, tenemos que interrelacionar el objeto con los sujetos. El objeto y los sujetos nos van a determinar el régimen jurídico aplicable. Ya precisaremos uno o dos aspectos y sobre los demás tendremos la oportunidad de desarrollarlos más adelante, cuando se trate de la interpretación de los contratos. Si recordamos el objeto de las obligaciones, no de los contratos, porque el objeto del contrato es crear obligaciones. El objeto de las obligaciones puede ser simple, caso en el cual vamos a tener una prestación desde el punto de vista objetivo o un acreedor y un deudor. Pero las partes pueden modificar esas situaciones que son las usuales o las normales y tener pluralidad de prestaciones y pluralidad de sujetos. Sin embargo, debemos tener en cuenta sobre el objeto. Si la prestación recae sobre objeto divisible o no recae. Si la prestación recae sobre objeto divisible y hay pluralidad de sujetos, necesariamente tenemos que examinar el tema bajo los aspectos de obligaciones con pluralidad de sujetos. Si hay un solo acreedor y un solo deudor, no. En el caso planteado, un contrato de prestación de servicios, su objeto, pues, en esencia, para quien lo va a ejecutar, el contratista, es por lo general una obligación de hacer,
va a ser generalmente de carácter positivo, va a ser una obligación de carácter civil. El otro tema planteado está referido a las relaciones entre acreedores y deudores. El Código Civil regula de manera específica algunos aspectos de las relaciones entre coacreedores. Una está en lo referente a el derecho real de comunidad, que el Código Civil regula como un cuasicontrato. Y nos dice que si hay pluralidad de condóminos de copropietarios sobre un bien y se obligan y no se ha pactado la forma como ellos lo hacen, se entiende que lo hacen en partes iguales. Esta norma se extiende entonces a todo el régimen de esas relaciones por analogía y además con fundamento en el principio de la equidad y demás principios que regulan los contratos. Otra norma está referida a las obligaciones cuando son solidarias y a las obligaciones indivisibles, sobre lo cual iremos más adelante. También vamos a encontrar frente a las relaciones entre coacreedores y codeudores una regulación en el Código Civil cuando trata la forma de extinción de las obligaciones llamada confusión. Y a menos de regulaciones entre las partes, estas normas se van a aplicar por analogía en los demás casos, donde, como debe ser, las situaciones tengan similitud, argumento a pari. Pasemos a continuación al tema del día de hoy, referido a las obligaciones con pluralidad de sujetos. Recordemos, como se trató en un video anterior, que la doctrina suele hablar de obligaciones puras y simples. Y señalamos que las obligaciones simples están referidas a que exista un solo acreedor y un solo deudor y a que exista una sola prestación, elementos subjetivos y objetivos. Sobre los elementos objetivos hablamos y señalamos que podían ser conjuntas, alternativas y facultativas. Sobre los elementos subjetivos vamos a desarrollar los siguientes temas. Primero, la existencia de obligaciones conjuntas o mancomunadas, de obligaciones solidarias y de obligaciones indivisibles. Si existe pluralidad de sujetos como acreedores o como deudores en el régimen del Código Civil, a menos de pacto en contrario, de disposición legal o de disposición testamentaria, cada uno de esos sujetos solamente tiene derecho a exigir y los otros a pagar su cuota o parte. Son las obligaciones conjuntas subjetivamente o mancomunadas. Precisamos, obligaciones conjuntas subjetivamente o mancomunadas son las obligaciones en las que existe pluralidad de sujetos, por activa acreedores o por pasiva deudores, recaen sobre cosas divisibles y cada uno de esos sujetos solamente se obligan por su cuota o parte. Cuota o parte que debe deducirse del contenido del contrato o si no, como se indicó, se presume que tienen interés y por partes iguales. Son características de estas obligaciones conjuntas subjetivamente la existencia de pluralidad de sujetos. En segundo lugar, que recaiga sobre cosa divisible. Cosa divisible, o más correctamente prestación divisible, es aquella que dice la norma no se puede dividir. Sin embargo, ha dicho la doctrina y el sentido común que todo se puede dividir materialmente o al menos intelectualmente. Para el derecho moderno se entiende que la obligación es divisible o indivisible según, al pagar por partes, se cumpla la finalidad normal, usual o natural de la prestación o la finalidad pretendida por las partes.
Pagar una suma de dinero se puede hacer por cuotas o partes y es divisible, mientras que entregar un vehículo automotor para su uso normal o usual es indivisible, porque no se puede entregar por partes. Es un imposible físico que uno de los deudores entregue un 50% y el otro el 50%. Sin embargo, señala la doctrina que si se trata de una obligación de la venta del automóvil por partes o por repuestos, la obligación tendría el carácter de divisible. Otra característica de las obligaciones conjuntas está referida a los efectos del pago. Si uno de los deudores paga su cuota, se extingue solamente la obligación para él y permanece para los demás. Lo mismo si uno de los coacreedores recibe la cuota, se extingue la obligación para él y no para los demás. Igual acontece con las demás formas de extinción de las obligaciones. Cada cual responde por su cuota o parte. Es decir, existen en la realidad tantas obligaciones como sujetos hay, pero con la característica esencial que tienen que nacer de la misma fuente. Y si nacen de la misma fuente y esa pluralidad, en materia civil, si no se ha pactado lo contrario, el testador no lo ha dicho y la ley tampoco lo ha indicado, se presume que es una obligación conjunta subjetivamente. En materia mercantil, si se trata de pluralidad de codeudores, es lo contrario. Se presume que hay solidaridad. En resumen, en la obligación conjunta, cada uno de los acreedores solamente puede exigir su cuota o parte y los efectos de responsabilidad y de cumplimiento que se derivan de esa relación, que es particular dentro de la universalidad de esa obligación que nace de la misma fuente, y cada uno de los deudores solamente está obligado a satisfacer, a cumplir con su cuota o parte, con los demás efectos de responsabilidad que de esa situación se derivan. Para finalizar el tema de las obligaciones conjuntas subjetivamente, veamos este ejemplo sencillo. Un acreedor A presta a Juan y a María 100 pesos. No se pacta nada más. No se pactan intereses, personas naturales. Ahí los deudores de 1 y de 2 solamente están obligados a pagar su cuota o parte. Como nada se dijo, uno debe pagar 50 pesos y el otro 50 pesos. Este mismo ejemplo, pero ya si se trata del préstamo que le hace una entidad financiera a Juan y María, se presume que hay solidaridad. ¿Y en qué consiste la solidaridad? La solidaridad está referida a una categoría de las obligaciones en las que, existiendo pluralidad de deudores o de acreedores, todos están obligados, siendo deudores, al pago total de la obligación, y existiendo pluralidad de acreedores, cada uno de ellos puede exigir por regla general la totalidad del pago. Son obligaciones solidarias las que, naciendo de la misma fuente, recaen sobre prestación o cosa divisible, y existe pluralidad de acreedores o pluralidad de deudores. De manera tal que por mandato legal y el querer de las partes, todos los deudores quedan obligados a la totalidad de la deuda. Generalmente se llaman codeudores. En el lenguaje usual utilizamos la palabra fiadores, pero fiador es un sujeto obligado en segundo grado. Cuando se dice fiadores, no estamos en presencia de obligaciones solidarias. También puede existir pluralidad de acreedores y cada uno de ellos puede exigir la totalidad de la deuda. Del concepto anterior de solidaridad, vamos a referenciar sus características. En primer lugar, se requiere que exista pluralidad de sujetos, bien como acreedores, bien como deudores. Lo usual es solidaridad pasiva, pluralidad de deudores. En segundo lugar, se requiere que recaiga sobre una prestación o cosa divisible. En tercer lugar, se requiere
que se haya pactado expresamente en materia civil la solidaridad. En materia mercantil, si hay pluralidad de deudores, se presumen. Repito, en materia civil, que se pacte o que nazca por imperio de la ley o que surja del testamento. Y además se requiere que nazcan de la misma fuente. De lo contrario, estaríamos en obligaciones distintas. De estas características podemos deducir, al menos para efectos prácticos, cuál es la razón de ser de la solidaridad. En la teoría del derecho existen diversas explicaciones sobre la esencia y la causa de la solidaridad. Los estudiosos del derecho pueden acudir a textos de la doctrina nacional o extranjera para entender cuál es esa razón de ser de la solidaridad. Para efectos prácticos, entremos en el concepto de solidaridad y pensemos simplemente en lo que significa para todos nosotros. Quiere decir que hay varias personas que responden por todos, que tienen un interés en el buen logro, en la buena finalidad, en el éxito de la misión, tarea o trabajo al que se han comprometido. En materia de obligaciones, ya referido sobre todo en razón del acreedor, se ha dicho, y algunos creemos que esa es la razón que se requiere para garantizar que esa prestación sea cumplida, que exista pluralidad de patrimonios. De manera tal que si uno de los deudores no paga, no quiere o no puede pagar, existen otros codeudores que lo deben hacer y si no, se responde patrimonialmente. Efectos de la solidaridad. En la solidaridad, su finalidad principal es que cada deudor queda obligado a pagar la totalidad de las prestaciones, independientemente de sea cual sea su interés económico en la obligación, no jurídico, porque el hecho de obligarse ya implica que hay un interés de celebrar el contrato. Lo segundo es que cada acreedor también puede exigir por regla general la totalidad de las prestaciones. ¿A quién? A un deudor o a todos los deudores. Otra característica está referida al pago. Consecuencia de lo anterior, si uno de los deudores paga totalmente, se extingue la obligación en su totalidad. Y si uno de los coacreedores recibe el pago total, también la obligación se extingue en su totalidad. Frente a la prescripción, si prescribe frente a uno, prescribe frente a los demás. La interrupción, la suspensión de la prescripción que se dé frente a uno o dos deudores vincula jurídicamente a todos los sujetos pasivos de esa obligación. Las demás formas de pago, novación, compensación, confusión, también si se da frente a uno o varios deudores, se da también frente a la totalidad. En resumen, una obligación es solidaria si existiendo pluralidad de sujetos, acreedores o deudores, o de ambos a la vez, nace de la misma fuente, recae sobre cosa divisible y cada uno de los deudores está obligado a la totalidad y cada uno de los acreedores puede exigir su cuota aparte o la totalidad, de manera tal que la extinción de las obligaciones que haga uno de esos codeudores extingue la obligación para todos los demás. De lo dicho surgen las clases de solidaridad. Vamos a detenernos brevemente en dos. Si miramos la fuente de la que nacen, vamos a mirar que hay obligaciones que son legales, obligaciones que son convencionales y obligaciones que son testamentarias. Obligaciones legales cuando la ley expresamente establece que si existe pluralidad de deudores, todos quedan obligados. Específicamente se da en el caso de la responsabilidad extracontractual cuando varios sujetos causan un daño a otro. La víctima puede exigir
a todos o a cada uno de ellos el pago de la totalidad. Convencionales se requiere que en el negocio jurídico patrimonial, contrato específicamente, se diga si es en materia civil. Si es en materia civil, basta con la existencia de pluralidad de deudores, por lo cual se presume. En estos casos, en materia mercantil, si hay pluralidad de deudores y uno de estos no quiere obligarse solidariamente, debe manifestarlo expresamente a la otra parte. La segunda clasificación mira a la pluralidad de sujetos bien por activa o bien por pasiva. Puede existir solidaridad activa, pluralidad de acreedores, o solidaridad pasiva, pluralidad de deudores. Como ustedes pueden apreciar, de esa pluralidad de sujetos, a diferencia de las obligaciones conjuntas, van a surgir diversas relaciones. Detengámonos en esa diversidad de relaciones jurídicas que surgen. La primera relación está entre los acreedores y los deudores. La segunda, entre coacreedores cuando uno de ellos recibe el pago. Y la tercera, entre codeudores cuando uno de ellos paga. En las relaciones entre acreedores y deudores se ha señalado lo fundamental, lo esencial, y esta radica en que cada acreedor individualmente o en su totalidad pueden exigir a cada deudor individualmente o también en su totalidad el pago total de la obligación, de manera tal que si esto sucede, la obligación se extingue para todos. El otro aspecto está referido a la renuncia de la solidaridad. Uno de los acreedores puede renunciar la solidaridad respecto de uno o respecto de todos, caso en el cual esa renuncia, que puede ser total o parcial, si es total, cada uno de los deudores queda obligado únicamente a su cuota o parte. Y si es parcial, ese deudor que ha sido excluido de la solidaridad también queda excluido del pago de los demás valores. Renuncia que puede ser expresa o tácita. En materia expresa es cuando el acreedor manifiesta la división de la deuda de manera verbal o escrita, haciendo una declaración específica en este sentido, y tácita cuando recibe una cuota o parte de la deuda y no deja en un escrito a salvo la solidaridad. Quiere decir que el hecho de recibir esa cuota o parte implica renuncia a la solidaridad respecto de ese deudor o deudores a quienes les recibió su cuota o parte. Esas son, de manera sintética, las relaciones que surgen entre acreedores y deudores. Ahora, en cuanto a la relación entre coacreedores, si uno de ellos recibe el pago de la prestación, va a quedar obligado frente a los demás coacreedores por su cuota o parte. Se aplica, por analogía, una norma de la confusión en la que se establece esta obligación, y además, por equidad y por los principios que regulan las relaciones contractuales. Frente a las relaciones entre codeudores, sí hay una regulación expresa en el Código Civil. Y para estos efectos debemos tener en cuenta si hay en el contrato un pacto expreso sobre la forma como se obliga cada codeudor con su cuota o parte. Y dos, si no existe esa estipulación, debemos entrar a establecer el interés económico que tenga en la prestación. Si uno de los codeudores paga, la ley lo faculta para que exija a los demás codeudores su cuota o parte. Pero es necesario tener en cuenta si ese otro codeudor o incluso el que pagó tenía interés económico en la deuda. Si no tenía interés económico, va a terminar siendo un garante de los codeudores en caso de insolvencia de uno de ellos. No queda obligado frente
a los demás codeudores en forma directa, sino como un garante. La ley expresamente lo establece. ¿Y por qué? Porque de lo contrario se presentaría un enriquecimiento incausado. El codeudor que paga por mandato legal se subroga en los derechos del acreedor, pero ya no de manera solidaria, sino de manera conjunta para exigirle a cada uno de ellos su cuota o parte. Pues de lo contrario tendríamos un círculo infinito de solidaridad y la obligación jamás podría extinguirse. Visto así, el tema de la solidaridad en materia de obligaciones civiles y mercantiles, faltaría por ver las obligaciones divisibles e indivisibles, sobre lo cual en próximo video trataremos. Para finalizar en el día de hoy, y teniendo en cuenta que el verdadero aprendizaje exige de la teoría y de la praxis, quiero plantearles estas situaciones. Una está referida a que muere uno de los codeudores solidarios o mueren todos. ¿Qué pasaría con la solidaridad pactada en el contrato, sin que se trate de obligaciones intuito personae? Y dos, ¿qué sucede si por culpa, entendido el dolo o la imprudencia, negligencia, impericia de uno de los codeudores, la obligación solidaria no se puede cumplir? Concluimos por hoy este tema para continuarlo en la próxima sesión con el tema de las obligaciones divisibles e indivisibles. Agradezco a todos ustedes la atención prestada. Y recordemos, quien aprende es el estudioso. Muchas gracias.